Y primero que todo agradecer a Jacqueline, a Milagros por la invitación. Es un placer compartir con ustedes porque Perú, bueno, si bien soy chileno, pero viví muchos años en España, tengo un cariño muy especial por Perú porque tengo muchos amigos y además porque mi novia es peruana, es limeña y que seguramente me está viendo en este momento. Así que un placer estar con ustedes. Bueno, la ponencia de hoy, como mencionó Milagros, se titula ¿Por qué fracasan o prosperan los países? Entonces, yo a eso le quiero agregar un subtítulo que es, que se dice que es tiempo de cambiar, que es tiempo de cambiar las cosas y ya van a entender por qué. Entonces, bueno, primero que todo, vamos a ir a la definición de qué es economía, porque para entender cómo prosperan los países tenemos que retrotraernos a la definición de economía. Cuando uno toma cualquier manual de economía básica, Samuelson, Mankiw, etc., la definición es que la economía es una ciencia que estudia la relación entre medios y fines, con usos alternativos. Bueno, lamentablemente esta definición que está en los manuales de textos tiene un problema fundamental, de que asume de que los medios y los fines de los seres humanos, porque la economía es la ciencia de la acción humana, pero si yo asumo de que la economía es el estudio y la asignación de medios y fines, estoy asumiendo que están dados, que puedo conocer, yo como economista puedo conocer cuáles son los fines de todos los seres humanos, cuáles son los medios de todos los seres humanos, y en base a eso planificar de mejor manera los recursos escasos. Bueno, en esta ponencia yo voy a representar a la Escuela Austriaca de Economía, que ya voy a explicar qué es para los que no la conozcan. La Escuela Austriaca te dice que esto tiene un problema. ¿Por qué? Porque los fines de los seres humanos son subjetivos, son lo que nosotros tenemos en nuestra cabecita todos los días desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos por la noche, que nos dice, por ejemplo, en este momento el fin que más valoro es estar acá con ustedes dando esta ponencia versus otros fines que para mí tenían menos valor que postergué o deseché en este mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la gracia de que los fines de los seres humanos son subjetivos? ¿Bien? Y es lo que impulsa las acciones de nosotros. Todas nuestras acciones humanas durante todo el día están basadas en ideas que son nuestros fines, nuestros propósitos, que son subjetivos. Entonces, yo como economista externo no puedo conocer sus fines, es imposible. Por otro lado, los medios tampoco están dados, porque, por ejemplo, antes de la pandemia, el medio más útil para presentar en una conferencia o en un congreso o un seminario era ir personalmente, entonces ir al aeropuerto, tomar el avión hasta Lima en este caso, después de Lima tomar otro avión hasta Arequipa, de Arequipa tomar un bus, qué sé yo, para llegar a la universidad y que estar presencial en un auditorio, etc. Sin embargo, esos eran los medios estándar, pero dada la situación actual, todo eso tuvo que cambiar. Entonces, actualmente, los medios que la gente que organizó este congreso que consideró más útil para llevar a cabo este seminario fue Zoom. Bien, pero tal vez Zoom no es la plataforma más adecuada y pueden usar Teams o qué sé yo, cualquiera de las múltiples aplicaciones. ¿Qué quiero decir en concreto? De que los medios tampoco están dados, están sujetos a la creatividad de los seres humanos para perseguir los fines. Bien, y a medida de que los seres humanos tenemos más medios disponibles, podemos alcanzar más fines y fines cada vez más sofisticados, que es la clave del desarrollo económico, como lo vamos a explicar. Entonces, esta definición de manual de texto de economía es muy simple, porque ignora todo esto que hemos hablado, de que los fines son subjetivos y nunca están dados, y los medios tampoco, porque el ser humano es innatamente creativo. Entonces, ¿qué dice la Escuela Austriaca de Economía, que es la que yo represento al respecto? Te dice que la economía es la ciencia que estudia la acción humana. Entonces, en este sentido, el rol del economista es hacer, como se dice, inteligible el mundo en términos de acciones humanas y analizar teóricamente cuáles son las consecuencias del hecho de que los seres humanos actúen, de que busquen medios continuamente para alcanzar fines. Bien, entonces, los austriacos
ponen un énfasis fundamental en la acción humana individual. Y si nos retrotraemos a cuál es la raíz de este concepto, la acción humana está ligada íntimamente a lo que se llama en teoría económica la función empresarial. Etimológicamente, emprendimiento viene del latín imprenduentiensum, que significa ver, percibir, descubrir, darse cuenta y aprovechar oportunidades de beneficio que veo a mi alrededor. Por lo tanto, está íntimamente ligado al concepto de acción humana. Por eso, desde el punto de vista de la teoría económica, todos los seres humanos, aunque a muchos no les guste, todos somos empresarios, ¿sí? Porque todos estamos continuamente eligiendo y discrepando entre distintos fines y distintos medios. ¿Bien? Por eso también se dice que todos los seres humanos, por definición, somos especuladores, porque yo actúo con un pensamiento a priori de lo que voy a lograr con mi acción. Sin embargo, si esa acción fue adecuada o no, solamente la puedo comprobar a posteriori. Bien, por lo tanto, todos los seres humanos, por definición, siempre somos especuladores. Por ejemplo, para dar esta ponencia, yo creo que lo que les voy a contar es lo más útil para una introducción a la economía. Pero a lo mejor a posteriori voy a decir, no, a lo mejor esto estuvo de más, o me faltó esta otra cosa, etc. Bien, entonces todos los seres humanos, por definición, somos empresarios. ¿Y cómo se aplica esto para entender el proceso de la sociedad, el proceso de mercado? Primero hay que tener en cuenta de que todos los seres humanos somos innatamente creativos. Siempre que nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos otra vez, siempre vamos creando información en nuestro cerebro que antes no teníamos. Bien, y ante un mismo acontecimiento, por ejemplo, en esta ponencia hay más de 50 personas, todos están escuchando lo mismo, pero cada uno se va a quedar con algo distinto. Bien, cada uno va a crear, como dice Hayek, un byte, un trozo de información en tu cerebro que te va a quedar y que es distinto a lo que va a crear todo el resto en sus cerebros. Bien, por lo tanto, el ser humano es innatamente creativo. El paso número 2, cuando los seres humanos interactúan entre sí, se va transmitiendo esta información. Bien, se va transmitiendo esta información. Y cuando intercambiamos en el mercado es el proceso de intercambio de bienes y servicios, voluntariamente, o es el intercambio de derechos de propiedad. Y esto es clave porque para la gente que estudia derecho, que son abogados, el mercado es el intercambio de derechos de propiedad. Es decir, yo soy propietario de un celular, de un móvil, y te lo vendo. ¿Bien? Intercambios de derechos de propiedad, intercambio de bienes. La clave es que es voluntario. Esa es la clave del proceso de mercado. Entonces, cuando los seres humanos creativos interactúan entre sí, se va creando indirectamente una señal que se llama precio, el precio de mercado. El precio de mercado es una señal que transmite la valoración subjetiva de los seres humanos en los intercambios, sujetos a la escasez relativa de los bienes y servicios en el mundo. Bien, entonces, cuando yo vendo un celular a, no sé, 100 soles, eso queda como un registro histórico de que una persona estuvo dispuesta a pagar 100 soles por un móvil, por un celular. Entonces, todo el resto de los seres humanos que ven esa señal de precio se coordinan en consecuencia. Entonces, otro empresario, otro emprendedor puede decir, no, pero yo puedo vender otro móvil a 50 soles, no a 100. ¿Bien? Y etcétera. Entonces, consumidores y productores se van coordinando espontáneamente, como dice Hayek, a través de las señales de los precios. Y el precio solamente puede existir, por lo tanto, si el ser humano es capaz de ser propietario de su creatividad, y 2, que puede hacer intercambios libremente, voluntarios, para que el precio refleje efectivamente las valoraciones subjetivas de las personas. Entonces, ¿cuál es el paso número 3? Porque el primero es la creación de información, el paso número 2 es la transmisión de información, y el paso número 3 es la coordinación social. Y lo voy a poner con un ejemplo muy claro.
Por ejemplo, en China son 1.500 millones de personas y como son tanta gente necesitan muchas casas o muchos edificios, entonces necesitan cobre. Bien, necesitan cobre para hacer las cañerías de sus edificios y casas. Entonces, pero el problema es que ellos no tienen cobre. Entonces los chinos quedan muy tristes porque dicen, bueno, quiero tener edificios, quiero tener casa, pero no tengo cobre para hacer las cañerías. Entonces voy a hacer cañerías de plástico que son malísimas. Por otro lado, en el otro lado del mundo, literalmente, Perú y Chile tienen grandes minas de cobre, pero tienen tanto cobre que no saben qué hacer con el cobre. Entonces, ¿qué hace el emprendedor innato? Se da cuenta de esta oportunidad de beneficio, entonces llama a los chinos y le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo proveer del cobre que tú necesitas. Bien, y por otro lado, a los peruanos y los chilenos que producen cobre le dicen, yo te voy a pagar por tu cobre. Entonces, ¿cuál va a ser el incentivo de que los chilenos y los peruanos se van a dar cuenta en su cabecita, van a crear información de que su bien es demandado y por lo tanto deben cuidarlo? Y esto es clave para la ecología de mercado. Bien, si todos los bienes de la economía, de la sociedad, tienen un precio, por ejemplo el agua, la electricidad, eso hace de que los agentes, y quiere decir de que alguien está dispuesto a pagar por ellos. Entonces el incentivo del propietario es, tengo que cuidar el recurso, porque si lo despilfarro, si lo destruyo, voy a perder mucho dinero, bien, muchas oportunidades de inversión. Entonces, los chilenos y los peruanos que antes tenían el cobre tirado, empiezan a invertir en maquinaria, a contratar gente, a capacitar a la gente para que sea más productiva en la extracción de cobre, cuida más los recursos porque son cada vez más escasos. Y entonces, y por el otro lado de los chinos, se dan cuenta de que lo que ellos necesitaban para hacer sus edificios y sus casas existe. Entonces, este empresario que contacta a uno para vender a otro, ¿qué es lo que hace? Le compra barato el cobre a los chilenos y a los peruanos y se los vende caro a los chinos. ¿Bien? ¿Y cuál es el efecto de que todos terminan felices? Porque antes tenían un cobre que no le daban uso y ahora les están pagando por ellos. Y por otro lado, los chinos que antes necesitaban el cobre y no lo tenían, ahora lo tienen. Entonces, el efecto de la función empresarial, del libre ejercicio de la función empresarial a través de los precios de mercado libre, es la coordinación y que todos terminan contentos. Y si no terminan contentos, eso se transmite en la contabilidad del empresario, en este caso el que compra cobre por un lado y vende en el otro, se transmite en esa contabilidad. Y por ejemplo, ¿qué pasa si este empresario que le compra barato a uno y le vende caro a otro tiene unos beneficios extraordinarios? Bien, porque esa es una típica crítica de los que se dice, no, es que hay ciertos empresarios que tienen unos beneficios extraordinarios. ¿Cuál es el incentivo en un mercado libre, sin barreras de entrada? Los beneficios excesivos es una señal para todos los demás a que emprendan en esa área, que inviertan en esa área. Y a medida de que más actores van entrando en ese mercado, los beneficios van bajando por definición, porque se van repartiendo entre más gente. Entonces, el mercado libre también hace imposible de que una sola empresa esté a cargo de todo. En un mercado libre eso es imposible, ¿sí? Por lo que dije, porque si una empresa se hace cargo de todo y tiene beneficios extraordinarios porque se hace cargo de todo, bueno, va a crear señales de que van a venir competidores y lo van a destronar. Entonces la función empresarial tiende a lo que se llama en la literatura económica la eficiencia dinámica, que puede que, o sea, es natural de que los seres humanos nos equivoquemos, de que tomemos malas decisiones de acción, y eso nos pasa a todos, muchas veces nos equivocamos todos los días, y como empresarios también, cuando queremos invertir, no siempre ganamos, muchas veces perdemos, ¿bien? Pero dinámicamente es eficiente, porque cuando en el contexto de intercambios voluntarios, de respeto a la propiedad privada, de mi creatividad, de que yo soy dueño de mi creatividad y puedo hacer libre uso de ella, puedo aprender, y por lo tanto tengo la posibilidad dinámicamente de corregir mis errores y tener buenos resultados.
Como se dice, lo que diferencia la ciencia natural de la ciencia social es que la ciencia natural es un porvolver. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos el Sol y la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Y se puede calcular matemáticamente porque es un porvolver, está dado. ¿Bien? El Sol, o sea, el planeta Tierra no piensa, no crea nada. ¿Bien? Por otro lado, el mundo de la acción humana, de los seres humanos, es un por hacer, porque las acciones humanas dependen de la creatividad innata de todos los seres humanos, por lo tanto nunca está dado. Entonces, para que se dé este proceso de eficiencia dinámica y de coordinación social que hace prosperar a los países, se necesita una institución básica que se llama la propiedad privada, la tan cuestionada y atacada propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? La propiedad privada, como ustedes sabrán perfectamente como abogados, es un derecho sobre el cuerpo del ser humano, por lo tanto, de mi espacio que ocupo, por lo tanto, de mi creatividad. ¿Y por qué digo esto? Porque en este momento yo estoy hablando con ustedes. Yo naturalmente estoy asumiendo que ustedes son algo distinto que yo, que ocupan un cuerpo y un espacio diferente que yo. Bien, de lo contrario no habría comunicación entre nosotros. Bien, como dice el famoso economista y filósofo Hans Hermann Hoppe, nadie puede proponer algo y esperar que la otra parte se convenza de sus argumentos si no acepta implícitamente o naturalmente de que tú eres distinto a mí y ocupas un espacio y un cuerpo diferente. Bien, a eso se refiere de que la propiedad privada es innata a la esencia del ser humano. Bien, incluso cuando se ejerce la violencia contra otros seres humanos, yo estoy asumiendo de que es algo distinto a mí, por eso lo quiero coaccionar. Si no lo puedo coaccionar verbalmente, bueno, lo hago mediante la fuerza. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión de esta derivación lógica? Es que todo ser humano es dueño de su cuerpo, por lo tanto de su trabajo, y por extensión lo es de cualquier propiedad que haya creado, adquirido mediante vínculos contractuales, es decir, voluntarios, o recolectada sin previo uso o dueño. Ese es el principio de apropiación de Locke. Pero ¿cuáles son las consecuencias de rechazar este principio? Porque una persona podría decir, bueno, pero yo, ¿sabe qué, profesor Espinosa? Yo no le creo nada. Lo que está diciendo es una estupidez. ¿Cuáles son las alternativas entonces? La alternativa 1 de rechazar este principio, que todo ser humano es dueño de su cuerpo, de su trabajo, de su creatividad y de los intercambios contractuales. La alternativa 1 de rechazar esto es que otra persona o otro grupo es dueño de tu cuerpo, de tu trabajo, de tu creatividad, de tus intercambios. Bien, este principio de que otra persona o otro cuerpo es lo que tenemos hoy en día en todos los países del mundo, de que existe un Estado que pone reglas y que te dice, bueno, tú eres dueño, tú eres libre de actuar, pero no tanto. Solamente puedes actuar dentro de lo que yo digo que tú puedes actuar. Solamente puedes elegir lo que yo digo que tú puedes elegir. Por ejemplo, en algunos países no hay libertad de educación. Toda la educación que se imparte te la da el Estado. Bien, tú no puedes emprender en proyectos educativos. O en algunos países, como en Chile y en muchos otros, si bien hay iniciativa privada en educación, estos colegios o universidades privadas están estandarizadas por ley, por lo tanto solamente pueden enseñar lo que dice el Estado. Por lo tanto, en ese caso, otra persona o otro grupo, es decir, una oligarquía de superhombres, mientras que todo el resto son criaturas subhumanas en términos caricaturescos, los superhombres imponen al resto y los otros tienen que obedecer. Bien, entonces esta ley se descarta, o sea, esta alternativa se tiene que descartar porque es totalmente arbitraria y no es universalmente aplicable a todos los seres humanos por igual. Por lo tanto, restringe la esencia del ser humano, que es la creatividad, porque te la están limitando. Están diciendo, bueno, tú puedes crear, pero no puedes crear en educación, en este ejemplo. Pero esto lo puedes aplicar a todos los ámbitos de la sociedad. ¿Cuál es la otra opción? Que todas las personas son copropietarias de todos los demás, del cuerpo de los demás, del trabajo de los demás, de todos los intercambios realizados por los demás. Entonces todos somos copropietarios de entre todos.
Este es lo que se llama la solución comunista. En el comunismo son todos copropietarios de todo. Pero eso es una imposibilidad lógica. El comunismo es una imposibilidad lógica, es un absurdo. Porque si todos somos copropietarios de los demás, entonces si yo quiero actuar, tengo que preguntarle a los demás. Pero los demás, para darme su consentimiento, tienen que preguntarle a su vez a todos los demás, y así sucesivamente hasta llegar a una imposibilidad lógica, a un absurdo. Entonces dice Hoppe que en su libro sobre la ética de la propiedad privada, Hoppe dice de que el comunismo por definición está destinado a autodestruirse, porque en este sentido, si se aplica tal cual, de que todos somos copropietarios de todo, nadie puede actuar por definición. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica cuando se impone el socialismo o el comunismo? Finalmente, la opción 2 de que todas las personas son copropietarias de los demás, se traslada a la opción anterior de que hay una persona, un tirano o un grupo, el Partido Comunista Chino, por ejemplo, que son dueños de todo, que deciden si tú eres dueño de tu cuerpo, de tu trabajo, de cualquier propiedad que hayas creado, etc. Bien, entonces necesariamente se traslada a la opción anterior de la oligarquía de superhombres que le impone a los demás que son subhumanos. Y esa ley, por lo tanto, también hay que descartarla porque es arbitraria, es antojadiza. Entonces, es como decir, tú puedes creer, o sea, tú puedes crear o actuar, eres libre de actuar, pero solamente de esta forma, no de otras. ¿Sí? Por lo tanto, es arbitrario y se tiene que descartar. No puede ser una ley aplicable para todos. Entonces, se hace inevitable aceptar el derecho natural de todos los seres humanos a su cuerpo, al fruto de su creatividad empresarial y, en consecuencia, libre uso de ellos. ¿Qué implica esto? Que yo puedo crear una propiedad, puedo heredarla, puedo regalarla e incluso puedo destruirla. Bien, pero dijimos anteriormente de que en el mercado libre, si yo destruyo mis recursos, soy un estúpido, un tarado, porque el proceso de mercado hace de que tenga precio y por lo tanto lo puede intercambiar y obtener algún beneficio por ella. Por eso, volvemos al tema de la ecología de mercado. Cuando los recursos naturales tienen precio, se tienden a cuidar. Bien. En cambio, si no tienen precio, tú no puedes economizar recursos, por definición, es imposible. Si los bienes materiales no tienen precio de mercado, es imposible, por definición, economizar recursos. Bien, por eso uno ve que todos los recursos naturales que están en manos del Estado están mal gestionados. Por ejemplo, las plazas públicas con basura, etc. Bien, las calles públicas rotas, porque no tienen precio de mercado. Bien. Entonces ahora voy a pasar a otra ley económica que se llama la ley antieconómica del socialismo. ¿Qué quiere decir esta ley? Bueno, para entender qué dice esta ley tenemos que ir a qué es el socialismo. Según el diccionario Merriam-Webster, que es uno de los más importantes en habla inglesa, Merriam-Webster, que lo pueden buscar en Google, define la palabra socialismo, o sea, ofrece 4 definiciones de socialismo. La segunda, que es la que resume lo que dice todos los demás, es un sistema de sociedad donde no hay propiedad privada. Como se explicó anteriormente, la abolición de la propiedad privada, ya sea la alternativa 1 de la oligarquía o la 2 de la copropietario, implica necesariamente que sea arbitraria, ya lo demostramos, y coactiva. ¿Por qué? Porque los seres humanos por esencia son creativos. Entonces, si yo quiero eliminar la propiedad privada, es decir, la creatividad de la gente, necesariamente tengo que usar la fuerza. Por eso siempre estos regímenes se aplican por la fuerza. Bien. Entonces, aplicar el socialismo necesariamente es ir en contra de la esencia de los seres humanos, la innata habilidad creativa y empresarial para actuar libremente. Por eso la naturaleza fundamental del socialismo es la violencia institucional. Bien, de que yo te obligo a que tú hagas solamente lo que yo te digo que tú puedes hacer. Entonces, acá el órgano director te impone determinados objetivos y visiones de mundo por la fuerza estandarizados a todos. Entonces, como dice Jesús Huerta de Soto, el socialismo es mejor entendido como cualquier sistema de agresión institucional
al libre ejercicio de la función empresarial o al libre ejercicio de la acción humana. Pero la pregunta clave, la pregunta científica ¿es posible coordinar los planes individuales a través de la coacción, a través de la violencia, a través de la fuerza? Vamos a ver. Bueno, todo esto que estoy explicando del socialismo está perfectamente explicado en detalle en este libro que se llama Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, de Jesús Huerta de Soto, quien ha sido mi director de tesis en España. Es uno de los exponentes de la escuela austriaca más brillantes que existen actualmente, y les recomiendo encarecidamente de que adquieran este libro y que lo lean. Lo pueden descargar gratis en Google y se lo envía a Jacqueline para que se los pueda enviar por email en PDF. Entonces, durante la primera, respondiendo a la pregunta anterior, ¿es posible coordinar los planes mediante la coacción, mediante la violencia? Durante el siglo XX hubo un debate muy interesante que se explica en detalle en este libro, que lo comenzaron dos economistas, uno y dos austriacos, de ahí viene la escuela austriaca. Ludwig von Mises, autor de este libro, La acción humana, como dijimos que la economía, la esencia de la economía es el estudio de la acción humana, por eso el tratado de economía más importante se llama precisamente La acción humana, de este señor Ludwig von Mises. Mises y uno de sus más brillantes discípulos, Hayek, que también es premio Nobel de Economía, ofrecieron un desafío a los teóricos socialistas y marxistas. Ellos dijeron que el cálculo económico en una comunidad socialista es imposible. Es decir, Mises y Hayek explicaron de que el órgano central de la planificación no puede planificar centralmente. ¿Por qué? Porque si se suprime la propiedad privada, ya lo explicamos en detalle lo que era, no puede haber mercado, por definición, porque dijimos que el mercado era los intercambios de derechos de propiedad. Bien, entonces si no hay propiedad privada no puede haber mercado por definición. Si no hay mercado no puede haber dinero, porque el dinero es el medio común generalmente aceptado. Bien, pero si no tengo propiedad privada no puede haber algo generalmente aceptado, sino que solamente lo va a aceptar el órgano director. Por lo tanto, si no hay propiedad privada no hay mercado, si no hay mercado no hay dinero, por definición. Y si no hay dinero ni propiedad privada, no pueden haber intercambios voluntarios, por lo tanto no se pueden crear precios de mercado. Recuerden que los precios de mercado transmiten la información sobre las valoraciones subjetivas de la gente en términos dinámicos. Por lo tanto, el cálculo económico es imposible. El cálculo económico es las estimaciones que hacemos todos nosotros todos los días en nuestras cabecitas en términos de unidades monetarias sobre los distintos cursos de acción. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy al supermercado hago un cálculo económico porque digo, mi presupuesto es este, estos son los bienes que quiero comprar, entonces quiero coordinar de mejor manera para economizar los recursos y comprar todo lo que necesito. Pero si no hay precios de mercado, eso es imposible. Por lo tanto, sin cálculo económico, la pretensión de economizar recursos es imposible. De ahí el término, la ley antieconómica del socialismo, que es el término que yo sugiero en mi tesis doctoral. Entonces, bajo el socialismo es imposible economizar recursos. Por eso los términos, por ejemplo, socialismo de mercado, es un oxímoron, es un imposible, porque socialismo finalmente, como hemos demostrado, es antónimo de economía, ¿no? Porque no se puede economizar. Por lo tanto, la ley antieconómica del socialismo sugiere de que la coacción institucional necesariamente sea arbitraria, como ya lo explicamos, negligente, porque no tiene precios de mercado ni mercado, ni cálculo económico, ni precios, ni dinero, y por lo tanto eso va a ser dinámicamente ineficiente. No es casualidad de que los países menos libres, más intervencionistas, son precisamente los más pobres del mundo. No hay que darle más vueltas, así lo demuestran todos los indicadores, que al final los voy a aplicar al caso peruano, bien, que es lo que nos convoca en esta sesión. Entonces, ahora explicado ya qué es la economía, cuál es la esencia de la economía, la acción humana como función empresarial,
cómo funciona el proceso dinámico del mercado, cómo afecta el intervencionismo y el socialismo en el proceso de mercado. Ahora vamos a explicar qué es el desarrollo económico. Con esto ya vamos en la última etapa de la sesión. Y otra cosa interesante es que espero de que estén tomando nota y escribiendo preguntas que me van a hacer al final. Eso es lo más interesante. Entonces, ya hemos explicado los principios universales de la eficiencia dinámica. ¿Por qué digo universales? Porque la economía es una ciencia, por lo tanto, todo lo que estoy diciendo se aplica para todo ámbito de la vida, en todo tiempo y lugar. Por eso es universal y por eso es ley, ¿no? Si no sería cualquier cosa, sería una opinión. Entonces, Jesús Huerta de Soto, de vuelta, define la función empresarial como la innata habilidad creativa de los individuos para percibir oportunidades a mi alrededor, independientemente de lo que sea, busco oportunidades, hasta ahora descuidadas, y la habilidad y voluntad para aprovecharlas. Bien, por lo tanto, el desarrollo económico, dada esta definición, la podemos definir, el desarrollo económico, como la habilidad y voluntad de la función empresarial para ampliar progresivamente el rango de alternativas para la gente. Es decir, un país será más desarrollado, será más rico, más próspero, por definición, cuando ese país tiene más alternativas disponibles para los seres humanos que viven en ese país. Y esto va desde lo más básico, por ejemplo, cuando voy al supermercado y quiero comprar papas fritas. Por ejemplo, hagámoslo blanco y negro. Si tú vas a un país desarrollado, a Estados Unidos, a Europa, tú vas a comprar papas fritas y tienes múltiples tipos de papas fritas de todos los países, de todos los tipos, de todos los sabores. Pero, por ejemplo, vas a un supermercado en Venezuela y no tienes ninguno. Bien, entonces, de acuerdo a nuestra definición, Venezuela es un país subdesarrollado totalmente y Estados Unidos o Europa en este caso sería muy desarrollado. Bien, se puede aplicar hasta eso, que es lo más básico, hasta cosas más sofisticadas, como por ejemplo las oportunidades laborales. Bien, por ejemplo, al principio les comentaba que tenía muchos amigos peruanos. Estos amigos peruanos los conocí en un programa de Work and Travel, que espero que todos ustedes hagan también, si es que son universitarios, para trabajar y vivir en Estados Unidos durante un verano. Y ahí conocí a todos estos amigos. Entonces, bueno, les recomiendo encarecidamente de que investiguen sobre este programa y lo hagan porque es maravilloso para practicar el inglés, para ganar buen dinero y para conocer nuevas personas, etc. Entonces, en Estados Unidos, ¿cuál es la gracia del mercado laboral de Estados Unidos? Es que es muy flexible. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, mis amigos de Perú, de Argentina, de Brasil que fueron, y yo, fuimos por un trabajo del programa de Work and Travel. Pero llegando allá, el mercado laboral es tan flexible de que tú podías ir a cualquier tienda y decir, ¿sabe, señora, que me gustaría trabajar, ir a una tienda de cualquier cosa? Quiero trabajar con ustedes. Y ella dice, ah, perfecto, justo necesito una persona, fírmeme acá y comienza mañana. Y es así, por eso Estados Unidos es el país más rico del mundo y más próspero, porque es muy flexible y hay muchas oportunidades abiertas para la gente. En cambio, ¿qué pasaría eso en Chile o en Perú o en cualquier otro país subdesarrollado? Es muy difícil hacer eso. Es decir, si yo voy a buscar un trabajo, el empresario primero tiene que ir a hacer todos los trámites legales, toma un tiempo, es muy caro contratar, es muy caro despedir, por lo tanto, contratan poco, hay mucho empleo informal, por eso, por ejemplo, Perú tiene unas tasas altísimas de empleo informal porque es muy caro contratar, es muy caro despedir, hay mucha regulación, y eso hace de que las oportunidades abiertas para la gente estén muy limitadas. Entonces, ¿cuál es la opción de la gente que quiere salir adelante? Porque es innatamente creativa ir al mercado negro, el mercado informal para trabajar, para poder sobrevivir. Bien, entonces el desarrollo económico
es la habilidad y voluntad de la función empresarial para ampliar el rango de alternativas abiertas para la gente. Entonces, estas opciones, a su vez, estas nuevas opciones para solucionar los problemas de la gente, se traducen en posteriores oportunidades, porque, por ejemplo, yo como empresario puedo crear la vacuna del coronavirus, pero puede haber otra empresa de que lo haga mejor y más barato. Bien, por lo tanto, las soluciones nunca están dadas, son cada vez más sofisticadas, porque a medida de que el ser humano es libre para crear, hace de que cuando alguien crea algo, yo puedo copiar lo que esa persona creó o puedo crear algo mejor. Bien, y eso es lo que explica el desarrollo económico de la humanidad en toda la historia. Bien, entonces, ¿qué dice la teoría económica? Y con esto vamos cerrando, que a mayores riesgos de confiscación, por ejemplo, mayor inestabilidad política, como existe en América Latina, corrupción del sector público, como existe en América Latina, falta de mantenimiento de ley y de orden. Veamos la estupidez esta del estallido social en Chile y en otros países de América Latina, o de la delincuencia, etc. Arreglos institucionales coactivos para los abogados, de que el Estado tiene una red de regulaciones que hacen que la vida de la gente sea más difícil. Arreglos institucionales coactivos. Manipulación de la oferta de dinero y del crédito a través de los bancos centrales. Los bancos centrales de todo el mundo manipulan la oferta de dinero y manipulan la oferta del crédito. Como juegan artificialmente con la tasa de interés, pueden hacer que los créditos sean artificialmente baratos para que la gente se sobreendeude y crea que está más rica, porque yo me sobreendeudo y me compro una casa, me compro un auto, viajo al Caribe, pero eso en algún momento hay que pagarlo, y eso es lo que crea, es uno de los motivos que crea los ciclos económicos. ¿Bien? Riesgos de default. En general, los países subdesarrollados están altamente, bueno, y los desarrollados también, muy endeudados, y a mayor deuda hay mayor riesgo de default, es decir, que el Estado no pague. Por ejemplo, Argentina. Argentina es el defaulteador serial más grande de la historia de la humanidad. Impuestos y regulaciones confiscatorias. Todo esto, lo que acabo de nombrar, a mayores riesgos de eso, esto suele anticipar niveles más reducidos de emprendimiento productivo y por lo tanto de ahorro, de inversión y en consecuencia de desarrollo económico. Bien, entonces la evaluación y construcción de políticas públicas sería más útil bajo el criterio estándar de cuáles son los efectos sobre la ampliación de alternativas abiertas para la gente. Es decir, esta política pública incentiva la creatividad de los seres humanos para aumentar las alternativas de la gente o las disminuye. Por ejemplo, el caso de la estandarización de la educación, de que todos pueden enseñar solamente lo que dice el Estado. Bien, entonces, ¿cuál es el rol del Estado en este sentido? El principal rol del Estado en este sentido, entonces, es hacer posible de que los individuos puedan acceder a este mayor rango de alternativas. ¿Cómo? A través de incentivando la creatividad, incentivando el emprendimiento, reduciendo o eliminando las regulaciones al emprendimiento, al mercado laboral, que hace que la gente solamente trabaje en negro, etc. Y asistir a los más pobres que están rezagados de todo este proceso. Bien, y con esto termino con la teoría y voy a ir brevemente con los datos de Perú para que ustedes se den cuenta de en qué partidas hay que cambiar para incentivar esta eficiencia dinámica que es la esencia del progreso económico de los países. Primero, hay que ver cuál es el impuesto corporativo en Perú. ¿Qué quiere decir el impuesto corporativo? El impuesto que pagan las empresas en Perú. El impuesto corporativo en Perú tiene una tasa máxima de 29,5%. El promedio de la OCDE, es decir, del grupo de los países más desarrollados del mundo, es 23%. Entonces, si en Perú una empresa paga 29,5% y en Europa o en Estados Unidos o en Australia, en promedio de esos países se paga 23%. ¿Ustedes creen de que hay incentivos para que venga una de esas empresas a
a pagar más a un país del sur de América que además tiene problemas de corrupción, tiene problemas de mantenimiento de ley y orden, y esto lo aplico a toda América Latina, etcétera, es muy bajo. Bien, es imposible. O sea, si yo fuera empresario no invertiría en Chile. ¿Por qué? Porque si inviertes te van a robar, es muy caro contratar, es muy caro despedir y además pagas más impuestos que en mi país. Por lo tanto, un desastre. 29,5% de tasa corporativa, la OCDE 23%. Y en Chile es 27%, también estamos un desastre, gracias a la presidenta Bachelet. Entonces, ahora veamos otro índice internacional, el índice de libertad económica, de Economic Freedom, que lo hace anualmente de Heritage Foundation and the Wall Street Journal. Según este índice de libertad económica, Perú está en el puesto 51 de 180 países, está clasificado como levemente libre. Ustedes pueden acceder en Google a este índice que se llama Economic Freedom Heritage Foundation y Wall Street Journal. Entonces está 51 de 180, es decir, no es tan libre como, y Chile tampoco no es tan libre como nos venden los políticos y esta gente que dicen, no, que tenemos un capitalismo salvaje y por lo tanto tenemos que aplicar más intervención. No, el problema es que hay mucha intervención. Ya vimos con el impuesto corporativo que hace inviable invertir en estos países y el índice de libertad económica lo confirma, 51 de 180. Por otro lado, el índice Doing Business, que hace año a año el Banco Mundial, que estudia la facilidad para hacer negocios en los distintos países, Perú está en número 76 de 190 países, es decir, está más o menos en la mitad. Por lo tanto, esto explica también de que toda esta regulación hace muy difícil invertir en Perú y por lo tanto explica también que haya mucha gente trabajando informal en negro. Bien, se aplica perfectamente la teoría a los datos. Otro índice, para dar paso a las preguntas, es el índice de percepción de la corrupción, lo que explicábamos anteriormente. Perú está clasificado, ustedes pueden acceder también en Google a estos datos, se llama International Transparency, la institución que hace este índice año a año. Perú ocupa el puesto 111 de 198 países, es decir, está clasificado dentro de países con alta corrupción del sector público. Bien, por lo tanto, ¿cuál ha sido la consecuencia de todos estos índices que he dado? Por ejemplo, el crecimiento del PIB en Perú entre el año 2000 y el 2013 era 5,5, que está relativamente bien. Sin embargo, a partir del 2014 hasta ahora ha sido un desastre, va declinando progresivamente a medida de que las intervenciones del Estado también van creciendo. Está con una tasa en promedio de estos años de entre 2014 y 2019 de 3%. Y si tomamos solamente el año 2020, tenemos menos 17%, que es un verdadero desastre. En Chile también es menos 7%, la peor cifra desde el gobierno de Salvador Allende en los 70. Por lo tanto, esto, bueno, y este menos 17% no es producto del coronavirus, es producto de la irresponsabilidad política y de la hibernación económica. Porque ¿qué hicieron los países de América Latina o los países latinoamericanos de Europa como Portugal, Francia y España? Hicieron una cuarentena cavernícola que paralizaron la economía y por lo tanto si nadie produce, el PIB se derrumba. Bien, eso fue básicamente lo que pasó. Entonces con lo que quiero que se queden es que la economía es fundamental para interpretar lo que pasa en la realidad. No basta con analizar los datos, necesitas una teoría previa para darle sentido a la realidad. La teoría económica son como las gafas. Ahora no tengo gafas a la mano, pero son como las gafas que me permiten interpretar la realidad. Bien. Y lo otro, incentivarlos a que lean mucho sobre economía, que adquieran el libro de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial de Huerta de Soto, puedan estudiar este libro, La Acción Humana de Mises también, puedan estudiar este libro que se llama Dinero, Crédito y Bancario y Ciclos Económicos de Jesús Huerta de Soto, donde explica
cómo se gestan los ciclos económicos, que es clave para entender ese problema, porque lo que te dice la prensa, lo que te dicen los políticos, lo que te dicen los pseudointelectuales, es de que las crisis económicas es por culpa del libre mercado. Pero sin embargo, los ciclos económicos tienen un origen bancario, pero el sistema financiero es el sistema más regulado del mundo, porque el que regula el sistema bancario es el Banco Central, es decir, es un órgano de planificación central que dice cuánto dinero emitir, cuánto crédito dar y a qué tasa. Por lo tanto, eso de libre mercado no tiene nada, de lo contrario que venga Dios y lo diga. Muchas gracias. Muy bien, excelente ponencia, doctor Víctor Espinosa. Bueno, actualmente nos encontramos ya para poder realizar la ronda de preguntas correspondiente. Comenzamos con la primera pregunta del señor Jesús Escobar. Nos pregunta, ¿qué opina de las propuestas anarcoliberalistas promovidas por Milei? Bueno, lo que plantea Milei, que tengo la fortuna de haberlo conocido hace unos años, él propone básicamente lo que explica este libro, que anima a todos que lo lean. Por eso Milei siempre cita a Jesús Huerta de Soto en sus entrevistas. Milei entiende perfectamente del que el problema de los ciclos económicos, de los corralitos, que Argentina sabe mucho de eso, es por la manipulación monetaria del crédito y de los intereses por parte del Banco Central. Entonces, Milei explica perfectamente de que la solución para eliminar los corralitos, para eliminar los ciclos económicos, es eliminando el Banco Central. ¿Cómo eliminas el Banco Central? Bueno, hay muchos teóricos de la economía que explican esto, pero Milei sigue la línea de Hayek y de Huerta de Soto en este sentido, de Hayek en su libro que se llama La desnacionalización del dinero, que también animo a que todos lo lean, es muy interesante, que dice que para eliminar el Banco Central tienes que seguir 3 pasos. Uno es lanzar la competencia de dineros. O sea, el uno es separar la banca de inversión de la banca de depósito de valor. Porque ¿qué ocurre actualmente? De que los bancos prestan los depósitos. Es decir, por ejemplo, Milagros tiene 1.000 soles en su cuenta de banco, pero esos 1.000 soles no están en la cuenta, están virtualmente en su cuenta, pero en realidad el banco se lo prestó a otra persona. Y esa otra persona, a su vez, lo depositó en su banco, pero tampoco lo tiene en su banco porque el banco lo prestó a otra persona. Por lo tanto, hay muchas personas que están simultáneamente disponiendo del mismo dinero de Milagros. Es decir, si estas 3 personas, supongamos, van a buscar su dinero al banco, el banco va a quebrar porque no tiene cómo pagarlo. ¿Bien? Entonces, lo que propone Milei, y esto es la esencia del corralito, por eso cuando la gente va a buscar su dinero en tiempo de pánico, el banco quiebra porque no tiene cómo responder, porque todo ese dinero está prestado, solamente está virtualmente en tu cuenta. Entonces Milei dice que hay que separar la banca de depósito de valor, es decir, si tú quieres que el banco te cuide tu dinero y esté tu dinero ahí sin problemas, tú vas a una banca de depósito de valor. Si tú quieres invertir tu dinero o pedir un crédito, vas a la banca de inversiones. Y eso elimina la posibilidad de corralito. ¿Bien? El paso número 2 es la competencia de monedas, que todos los individuos o los países elijan libremente en qué moneda transar. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando fui a Perú, de que en el Jockey Plaza, por ejemplo, no solamente puedes pagar en soles, sino que puedes pagar en euros o en dólares. No sé si en todas las tiendas, pero al menos en la que yo fui, sí. Y eso es maravilloso, eso es muy mileisiano o es muy austriaco. Bien, pero eso se debería ampliar a nivel país y con todas las monedas del mundo, incluso con criptomonedas. El paso número 3 es que si ya eliminaste los ciclos económicos y el corralito con la separación del sistema financiero, si ya tienes la competencia de monedas, que la gente transa libremente con la moneda que quiere, el Banco Central no es necesario. Por lo tanto, el paso número 3 es implosionar el Banco Central. Bien, doctor. Bueno, hay otra pregunta más y es respecto de que usualmente los críticos a la escuela austriaca argumentan de que esta economía austriaca carece de un rigor científico, rechaza métodos
científicos, uso de datos empíricos, para de cierta forma moldear el comportamiento económico. Entonces, la describen, como usted misma menciona, como una metodología austriaca a priori y no empírica. Aparte de eso, también es que hay una crítica que se le hace respecto a una cierta dependencia al individualismo metodológico. No sé si nos puede explicar más a fondo a qué se hace referencia con ese individualismo metodológico para poder comprender mejor. Bueno, esa pregunta es para una sesión más, pero en términos muy simples, el individualismo metodológico es que acá hay un problema de que los críticos del individualismo metodológico no entienden qué es el individualismo metodológico. Creen que el individualismo lo confunden con atomismo, con cosas que no tienen nada que ver. El individualismo metodológico es de que yo solamente puedo entender un fenómeno social, un fenómeno económico, si soy capaz de retrotraerlo a seres humanos individuales que lo componen. Por ejemplo, no existen grupos, existen seres humanos que componen estos grupos. Por ejemplo, la sociedad no tiene existencia ontológica. Uno no ve a la sociedad caminando con brazos y piernas y pensando, ¿no? Son seres humanos que actúan dinámicamente, cada uno con sus fines y sus medios subjetivos, e intercambian. Y eso genera consecuencias a nivel agregado, a nivel macro. Pero para darle sentido a ese nivel macro, a lo que ocurre a los datos, por ejemplo, a los datos que di del Banco Mundial, etc., necesito retrotraerlo a la teoría económica que parte con el ser humano, porque de lo contrario estoy dando vueltas en el aire, como mi amigo John Maynard Keynes. Por otro lado, de que la escuela austriaca es pseudociencia. Claro, existe una crítica a la escuela austriaca que se dice que es pseudociencia porque critica mucho el análisis empírico, principalmente, el análisis de la econometría y todo eso. Pero es que finalmente, bueno, lo voy a explicar. Tú no puedes darle sentido a los datos sin una teoría previa. Bien, y ahí viene el dicho de Milton Friedman. Milton Friedman te dice primero los datos. Bien, uno se lo escucha siempre a Milley, primero los datos. Entonces yo le diría a Milley, no, primero no son los datos, primero es la teoría. Porque la teoría son las gafas que me permiten interpretar la realidad. Si yo no tengo una teoría previa, ante el mismo dato, una persona, por ejemplo, una persona puede tener una opinión A y otra persona puede tener una opinión B. Bien, entonces necesariamente necesito una teoría previa para interpretar la realidad. Entonces, en ese sentido, la escuela austríaca hace mucho sentido, mucho énfasis en la teoría previa, lógica y deductiva a partir de la esencia de la acción humana. Y como hemos demostrado, las conclusiones lógicas de las teorías económicas son universalmente aplicables. Por lo tanto, si son universalmente aplicables, no puede ser pseudociencia, porque la gracia de la ciencia es que se aplica a todo. Bien, y por último, los animo a leer un libro muy interesante, que fue el primer libro que conocí de la escuela austríaca, porque yo antes era de la escuela de Chicago. De hecho, mi mentor en Chile en economía fue Rolf Luders, que fue un Chicago Boys, ministro de Pinochet, y además fue uno de los pocos Chicago Boys que hizo su tesis doctoral con Friedman. Entonces conozco esa área de primera mano. ¿Cuál es otra crítica a la escuela neoclásica, a la que se enseña comúnmente en las universidades? Que ahora puede tirar la pelota para el otro lado. La economía neoclásica está construida sobre una imitación de las ciencias naturales. Es decir, si tú miras los primeros modelos de Walras, de Marshall, de Pigou, de toda esta gente de la revolución neoclásica de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, son imitaciones literales de los modelos de la física. En vez de poner energía, ponen utilidad, pero son los mismos. Por lo tanto, ese reduccionismo epistemológico, ese complejo de inferioridad, como dice Fritz Machlup, de que tienen los economistas, de que se quieren parecer a las ciencias naturales, ha llevado a que la economía se degenere en cualquier cosa. Por ejemplo, lo que se estudia en microeconomía, cuando cualquier persona estudia un curso de economía, te enseñan calcular precios de mercado, por ejemplo, lo más básico.
Y el economista mainstream te dice, sí, yo puedo calcular la curva de oferta, puedo calcular la curva de demanda y puedo a partir de eso calcular el precio de mercado. ¿Bien? Y si no, con sofisticados métodos econométricos, puedo tomar datos históricos y a partir de eso predecir cuánto sería el precio del futuro. Bueno, yo fui profesor de econometría en Chile y bueno, si realmente se pudieran calcular los precios de las cosas, sería multimillonario y no sería profesor. Porque claro, porque como dijimos, los precios son relaciones de intercambio voluntarios por los fines y medios subjetivos de la gente, por lo tanto es un por hacer, no están dados, porque está sujeto a las necesidades de los seres humanos, que es un dinámico, no es un estático como en las ciencias naturales, por lo tanto es imposible saberlo, es solamente un reduccionismo. Y por otro lado, para hacerlo más práctico, si el método de las ciencias naturales, que es el que se enseña en la econometría y que cuando uno estudia econometría o enseña econometría, te dice que tú puedes predecir todas las cosas, finalmente, bueno, si pudiera hacer eso, bueno, el socialismo funcionaría, pero explicamos lógicamente de que no se puede, es un imposible. Por lo tanto, desde el punto de vista de la escuela austriaca, la teoría lógica y deductiva es clave para entender la realidad, para interpretar los datos, y los datos y la econometría es un componente auxiliar e ilustrativo. Porque la econometría, por ejemplo, no tiene validez universal. Bien, solamente lo que se dice en teoría econométrica es que tiene, como mucho, una validez interna, es decir, con los datos históricos que utilicé, con la muestra que utilicé, etc. Pero eso no lo puedo, es como que yo haga un experimento con Milagros y ese resultado lo aplique a todo el mundo o a todo Perú. Es ridículo, porque no todos actúan como Milagros, no todos tienen sus preferencias, etc. Y aunque estudien las preferencias de Milagros en un determinado periodo, a lo mejor ella después lo cambia. Por lo tanto, es imposible. Por lo tanto, desde el punto de vista de la escuela austriaca, el punto de vista mainstream es complementario, pero sin embargo esta es la parte fundamental. Y por otro lado, el rol del economista es mucho más humilde desde el punto de vista austriaco que desde el punto de vista mainstream. Porque desde el punto de vista mainstream te dice que el economista tiene que planificar la sociedad, básicamente, como dijimos en la definición de Robbins al principio, o de la econometría, que tiene que predecir cuantitativamente el devenir de la economía, lo que es imposible, porque de lo contrario todos serían, los econometristas serían las personas más ricas del mundo, sino que desde el punto de vista de la escuela austriaca, el economista tiene que, como dijimos al comienzo, retrotraer los fenómenos económicos a acciones humanas individuales y explicar teóricamente cuáles son las consecuencias de que los seres humanos actúen de determinada forma, cuáles son las consecuencias teóricas, tendenciales, dinámicas de, por ejemplo, los distintos tipos de intervención del Estado en la economía. Entonces, la predicción desde el punto de vista austriaco es lo que denomina Hayek los predicciones de patrones. Tú no puedes predecir cuantitativamente, por ejemplo. Bueno, ya creo que quedó claro. Listo, doctor. Bueno, tenemos una última pregunta, no sé si la podemos responder de forma concreta. El compañero Allen Albitres pregunta, ¿qué opinión le merecen las críticas al capitalismo y hasta qué punto es cierto que es incompatible con los ecosistemas? Y no sé si también pueda definirnos qué es capitalismo. Esta pregunta es muy interesante porque mucha gente habla, no, es que el capitalismo, no, que el capitalismo salvaje y todo eso. Bueno, hay que ir a la definición de diccionario. En la definición, Merriam-Webster dice que el capitalismo es, como dijimos que el socialismo es la sociedad sin propiedad privada, el capitalismo es la sociedad con propiedad privada. Entonces dijimos que una sociedad con propiedad privada es la última, o sea, es la única que puede aspirar dinámicamente a coordinarse y a prosperar. Ya lo explicamos todo el proceso. Entonces, habría que ver cuáles son las críticas particulares que se hacen. Dijo del ecosistema. Sí, ese problema es muy complejo, va para un seminario completo de lo que se llama ecología de mercado, pero en términos sencillos,
Hay un paper de 20 páginas de un economista que se llama Garrett Hardin, que lo pueden buscar en Google Scholar, y descargarlo gratuitamente. Él explica, ese Garrett Hardin era socialista, y escribió este paper que se llama El uso de los recursos naturales. Entonces, en este paper él explica claramente de que cuando un bien es declarado público, tú destruyes el medio ambiente, porque no hay precio de mercado, es imposible que los agentes se coordinen, y si algo es de todos, no es de nadie y nadie lo cuida. Y él pone el ejemplo de un pastor que lleva sus ovejas a un cerro, a una montaña, pero que es pública, es de todos, por lo tanto él lleva. ¿Y cuál es el incentivo de que van todos los pastores al cerro a pastar y por lo tanto el cerro queda seco y al final todo el ganado se muere de hambre porque ya no tienen qué comer? En cambio, si fuera de propiedad privada o hubieran derechos de propiedad asignados, el dueño tendría incentivos a cuidarlo porque es su fuente de recursos, le podría cobrar peaje, por ejemplo, a los pastores y dejar determinados sitios para pastar y así deja el resto que se recupere. Por eso en Chile, y esas son unas cosas buenas que ha hecho Chile, y creo que Perú también lo ha copiado, el tema de las concesiones. Por ejemplo, en Chile, si bien el agua es pública, si bien la electricidad, en teoría es pública, está administrada por privados, porque eso le asigna precios de mercado y por lo tanto se puede coordinar. Versus otros países que es pública, administrado por públicos y es un desastre, porque no hay precios de mercado. Perfecto, doctor. Más bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de seminario. Esperamos contar con futuras ponencias suyas. Así que muchísimas gracias. Sí, doctor Juan Carlos Olivia Cano. No sé si hay tiempo para hacer una pregunta a Víctor. Sí, adelante. Por supuesto, dime, sí, con adelante. toda sinceridad. Sí, adelante. Okay. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto te he escuchado antes. En vista que somos varios los que tenemos entre 17 y 19 años, me gustaría que puedas aclararnos un poquito más lo del corralito argentino y la idea es que sin teoría previa, no tienes lentes para mirar la realidad. Eso de la teoría se puede interpretar, me temo, como, y yo estoy seguro que no es así, pero por eso te pedía que aclares, ¿no? Como una aplicación de una doctrina, y peor si es de manera dogmática, etcétera, etcétera. ¿No? Eso de, estoy de acuerdo, es imposible mirar la realidad, digamos, como una tabla rasa, ¿no? Entonces, eso de la teoría previa, lo del corralito, como Argentina que ha parido a Borges, que ha parido a tanta gente genial, está como está económicamente hoy día, pero si es que para ti es imposible desligar el problema económico argentino del político, en otras palabras, del peronismo, bueno, tú verás, ¿no? Pero es una cosa muy interesante y muy importante. Y tú lo has dicho de pasada. Gracias. Sí, bueno, como se dice en Chile, tal vez se me cayó el carnet, como se dice, cuando la gente mayor habla de cosas que pasaron anteriormente y asume de que todos los jóvenes lo vivieron, pero en verdad no lo vivieron. En Chile se dice, se te cayó el carnet, porque se da cuenta de que soy viejo y que asumí algo que era dado, pero no está dado. No. Entonces, bueno, y ahí uno se da cuenta que pasan los años. Pero bueno, el corralito es básicamente de cuando hay una crisis de pánico, de que hay, por ejemplo, una crisis económica como Argentina, de que el Estado, por ejemplo, volvamos a la crisis del 2001-2002 de Argentina, donde ocurrió el corralito. Era una economía destruida por los políticos porque el país estaba muy endeudado, por un lado. Por otro lado, había una serie de regulaciones y manipulaciones monetarias que hacían básicamente esto: manipular el crédito, financiar el déficit fiscal del Estado con emisión monetaria, un desastre. Entonces, este pánico bancario de que el Estado estaba básicamente quebrado, el sistema financiero estaba prácticamente quebrado. ¿Cuál fue el incentivo que le dio a la gente? Ir a buscar sus depósitos al banco, porque si el banco quiebra se va a quedar con mi dinero. Entonces fueron todos los argentinos al mismo tiempo, como la película Mary Poppins,
que bueno, también se me cayó el carnet otra vez, pero invito a todos que vean la película Mary Poppins. Todos fueron a buscar sus depósitos al banco antes de que el banco se los quedara o se los quitara el Banco Central, pero se dieron cuenta de que sus depósitos no estaban, porque el banco, como dijimos anteriormente, el banco presta los depósitos, entonces si van todos al mismo tiempo a retirar sus depósitos, quiebra todo el sistema bancario, y eso es el corralito. Y por otro lado, la pregunta sobre la teoría previa, claro, efectivamente hay teorías malas y buenas, pero la gracia de una buena teoría es de que tiene que partir con una base, un axioma que sea verdadero. En este caso, el axioma de la escuela austríaca es que todos los seres humanos actúan, el axioma de la acción humana, y a partir de la acción humana yo puedo empezar a deducir, todos los seres humanos actúan. ¿Por qué actúan? Bueno, porque tienen fines. Bien, y si los seres humanos actúan y tienen fines, ¿cómo actúan? Buscando medios. Bien, y así sucesivamente vas creando una cadena lógica y deductiva a partir de ese principio, y que es de validez y aplicabilidad universal. Bien, en cambio, una teoría, bueno, y esa es la gracia de la ciencia económica, que por ejemplo, en estas teorías lógicas y deductivas obviamente me puedo equivocar. Bien, como los amigos austríacos que dicen de que proponen lo que se llama un banco, o sea, un sistema bancario con reserva fraccionaria, ¿sí? Porque dentro de la escuela austríaca hay dos corrientes, los que dicen esto de separar completamente la banca de depósito de valor de inversión, porque eso elimina los ciclos, y otros dicen que no, que solamente hay que eliminar el Banco Central y dejar a los bancos que sigan operando, prestando los depósitos, y que el mercado libre solamente va a hacer que los bancos se porten bien. Pero la historia demuestra de que los bancos siempre han sido responsables, porque si yo puedo convertir el plástico en oro, lo voy a hacer. Bien. Entonces, claro, y ahí va el proceso de depuración y corrección de la teoría económica, pero claro, pueden haber teorías estúpidas, como por ejemplo, cuando uno lee los 3 tomos del Capital de Marx, Marx se da unas vueltas filosóficas que si uno no sabe teoría económica, uno dice, este tipo es maravilloso. Pero cuando uno sabe teoría económica, se da cuenta de que Marx parte la primera página con una falacia y construye todo sobre una falacia, que es la teoría del valor trabajo. Es decir, de que el valor de las cosas está determinado por el trabajo incorporado en ellas. Pero eso es absurdo, porque explicamos que el valor de las cosas es subjetiva. Bien, porque por ejemplo, este seminario de economía se invitó a 1 millón de personas, por decir cualquier cosa, pero 98 personas de esas 1 millón creyeron de que participar en esta sesión tenía más valor. Bien, por lo tanto no es por el trabajo, no es por el trabajo que yo estoy poniendo en esta presentación, el valor que le da, sino que es el que ustedes creen en sus cabecitas. Bien, si yo fuera marxista diría, no, el valor de esta clase es por lo que yo estoy hablando, por el esfuerzo, por la preparación que yo tuve, pero en verdad a ustedes lo que les importa es sus expectativas subjetivas. No les importa, o sea, no tienen por qué saber cuánto tiempo le dediqué, etc. Bien, ¿se entiende? Y eso es para todo ámbito de cosas. Por lo tanto, claro, hay muchas teorías, pero hay que estudiar economía para comprender cuál es la buena teoría. Gracias, Víctor. Muchas gracias.